Bienvenidos a su podcast de Fórmula 1 The Perfect Lap, la vuelta perfecta, donde nosotros los mortales no la buscamos, pero la esperamos en cada clasificación y carrera de Fórmula 1. Mi nombre es Mario Melo y como siempre, Lorenzo Castro aquí me acompaña. Bienvenido. Gracias, Mario. Y como siempre, primero que todo, a nuestros seguidores, agradecerles por sus likes, sus comentarios, seguirnos en las redes sociales. Y como siempre, recuerden, The Perfect Lap Store. Señores, tenemos mucha gorra ahí en stock. Pregúntenos, nos pueden escribir, sigan ahí nuestras historias para que vean los stories, las gorras nuevas que nosotros vimos compartiendo. Y hoy vamos a estar trabajando y hablando sobre lo que es la carrera de Canadá. Sí, como le decía Lorenzo, hoy vamos a estar trabajando y hablando sobre lo que es el Gran Premio de Canadá. Y digo trabajando porque realmente esta carrera tiene demasiado que analizar realmente. Vamos a ver y a comentar una de las tantas acciones que vimos en pista desde el sábado. Y bueno, yo creo que primero empezando por el delay que vimos ahí en la primera práctica del viernes por las lluvias y granizo, de hecho, donde vimos ahí en las redes sociales de algunos de los pilotos de equipo, donde compartieron, o sea, los pilotos hasta recogiendo, creo que fue Valtteri Bottas recogiendo el granizo del piso. Y una cosa de verdad que increíble. Y en menos de una hora vimos también cómo la pista se fue secando rápidamente y ya ahí vimos a los carros salir en pista. Eso fue un tema a través del fin de semana, porque muchos de los fanáticos que no estaban en el circuito desde tempranas horas, hubo un comunicado que se estaba haciendo, por ejemplo, en los trenes y eso, de que las sesiones de práctica se habían cancelado y mucha gente dejó de ir al evento porque obviamente esa fue la información que manejaron en el momento y los estaban devolviendo desde la estación del tren para que no fueran al circuito. Y hubo, como ustedes comprenderán, bastante queja por los fanáticos que habían pagado su taquilla, algunas taquillas que, o sea, tienen un costo impresionante. Mucha gente también obviamente se siente decepcionada. Y yo creo que vamos a ver ahí en las redes sociales algún tipo de demanda o algo, o resarcir por lo menos el dinero a aquellos que pagaron y no pudieron ir el viernes por ese error de comunicación. Incluso fue algo que involucraba a la policía. Y bueno, ya una vez llegamos al circuito, práctica 1 y 2 sorprendieron los Mercedes estando ahí liderando, con un Fernando Alonso también ahí bien cerca en la primera. Vimos varios despistes, como era de esperarse, una pista que fue reasfaltada recientemente y con la lluvia, entonces los niveles de grip naturalmente van a ser muy bajitos. Y más de lo mismo en la práctica 2, donde vimos también a Mercedes liderar las prácticas al final de la tanda. Y ya con miras hacia el sábado, no tuvimos la clasificación. En la práctica 3 también Mercedes otra vez lideró la sesión con George Russell. Y, no, me parece que Lewis Hamilton, perdón. Y es algo que no veíamos pasar desde hace mucho tiempo. Usualmente, 2022, 2023 y ahora 2024, hemos visto a Mercedes liderar una de las prácticas, pero como dicen, eso fue como para traer a los patrocinadores, para mantenerlos felices y la expectativa y eso, porque realmente es como si subieran los engine modes antes de tiempo para reflejar algún tipo de competitividad o lo que sea. Y realmente nunca se traducía el resultado final, ni en rendimiento o sea, ni en clasificación ni en rendimiento en carrera, o sea, que son, como dicen, espejismos o ilusiones que daban. Pero este fin de semana no fue más de lo mismo. ¿Por qué? A pesar de liderar las 3 prácticas, también se hicieron con la pole position. Pero antes de llegar a Q3, yo creo que la primera sorpresa negativa este fin de semana fue que Checo, por segundo fin de semana de carrera consecutivo, fue eliminado en Q1. Esta vez sin mucha explicación realmente, no fue error de comunicación, no fue que salió en mal tiempo, sino simplemente no consiguió su vuelta óptima. Incluso abortó una vuelta rápida que tenía, que obviamente venía mejorando los tiempos, pero aún así con lo que proyectaba esa vuelta no era suficiente para llegar a Q2. Y ya ahí Checo queda eliminado. Después pasamos ahí a Q2, nos tuvimos una sorpresa muy grande, y fue que los 2 Ferrari se vieron eliminados en Q2, clasificando 11 y 12, Leclerc 11 y Sainz 12. En Q2 también tuvimos a Sargent ahí, que clasificó en P13. Y me parece que ha sido una de sus sesiones de clasificación más sólidas de toda su carrera. Porque, vamos a decir, en todas las tandas de vuelta que hicieron, él y su compañero de equipo, o sea, Albon y Sargent en todas estaba por delante de Albon
incluso Albon necesitando una tercera vuelta en Q2 para poder hacerse con un muy buen tiempo, colocarse P6 momentáneamente ahí en Q2 y pasar a la siguiente fase de clasificación. Pero Sargent se veía muy sólido, incluso tan sólido que Alexander Albon dijo en las entrevistas post-clasificación que Sargent había sido el piloto más rápido el fin de semana entero. A pesar de que obviamente fue otra vez 30-0, está el récord de clasificación entre Albon y Sargent. Y así yo creo que ya cerramos lo que sería la Q2. Ahí en Q2 pasó Gasly también. Al final clasificó P15. Y ya luego en Q3 teníamos a los dos Visa Cash App, Alfa Tauri, a Richardo y a Tsunoda. Richardo clasificando en un magnífico quinto lugar. Tuvimos a los dos McLaren, los dos Visa Cash App, los Red Bull de Max Verstappen, Fernando Alonso y Lance Stroll. Y otra sorpresa fue, que creo que es algo que no vemos de hace mucho tiempo, 1997 para ser exacto, fue que el tiempo de pole position fue exactamente el mismo entre el primero y el segundo lugar, down to the, a la milésima sería. Y de verdad que lo hemos visto antes en dos pilotos marcando al mismo tiempo. Pero no, recientemente quiero decir, pero no por la pole position. Y ahí de verdad que eso fue una de las sesiones más emocionantes del fin de semana, porque nos mantenía, ¿cómo decía? La expectativa, porque podía llover. Al final no cayó una lluvia significativa que impactara tan significativamente el tiempo, pero sí, vamos a decir, hubo cambio de viento y eso, por más que uno crea que eso es insignificante, tiene un efecto súper pronunciado en el comportamiento de un carro y también la dirección del viento, no solamente la velocidad. Y ahí vemos que, o sea, el ejemplo perfecto de eso, de poder notar por qué es importante, es que la vuelta de Q2, a pesar de que no llovió entre Q2 y Q3, si cayeron gotas, o sea, fue mínimo, realmente no fue una lluvia muy pronunciada. El tiempo de Q2 fueron más rápido que la pole position. Pero solamente los dos Mercedes en Q2 superaron ese tiempo de pole position, que bajaron al minuto 11. Y de verdad que fue de las partes más emocionantes del fin de semana hasta ese punto. Porque ya llegamos el domingo y el domingo nada mejor que una lluvia precarrera, como fue en Canadá y en Montreal este domingo. Y ahí podíamos ver antes del inicio de carrera la pista bien mojada. Incluso todos los pilotos, cuando se fueron a organizar en la grilla de partida, muchos salieron en wets. Y luego cambiaron a gomas Inter, dependiendo de preferencia personal de los pilotos. Y también, obviamente, es un momento donde el equipo y el piloto se tienen que poner de acuerdo sobre qué prefieren. Y en el caso es el caso de 9 de los 10 equipos, la excepción siendo Haas, que al inicio de la carrera largaron con gomas full wet. Y ojo a eso, porque realmente es algo muy debatido y conversado este fin de semana también. Pero lo vamos a estar conversando cuando lleguemos a ese punto, porque realmente fue muy buen entretenimiento. Y yo creo que ya fue un poco sorpresa también para muchos de los fanáticos que la carrera se largó, se hizo un standing start. No estaba lloviendo al momento de la largada. Pero es una buena sorpresa porque honestamente preferimos siempre ver la posibilidad de que alguien se convierta en héroe. O obviamente cero, porque hay mucho más alta probabilidad de choque cuando se larga con las pistas mojadas. Sobre todo porque en el fin de semana entero tú podrás haber practicado y dado vuelta en la lluvia y saber más o menos puntos de frenada, vamos a decir, hacer tu ajuste mental en cada sesión del fin de semana, perdón. Y tú tienes una idea más o menos de dónde frenar y vamos a decir qué esperar. Pero la verdad es que cuando llegamos allá a la carrera no es lo mismo cuando tú estás rodeado de todos los otros 19 competidores. Tú no vas a tomar las mismas decisiones ni vas a tomar el mismo punto de frenada porque la visibilidad se reduce, la cantidad de agua puede que sea diferente, los neumáticos que tú tengas pueden estar en una condición diferente, o sea, temperatura diferente a la que se hizo en práctica. O sea, hay muchas cosas que considerar. Y, o sea, te arroja variables nuevas que, vamos a decir, cambian la dinámica tuya de la carrera en la carrera. Y de verdad que fue una decisión muy refrescante y bien aceptada por el público. Qué bueno que lo dejaron largar así porque nos dio la posibilidad de ver una buena largada de varios pilotos, empezando por los Haas, que fueron los únicos que empezaron en gomas wet, como mencionamos anteriormente. Y de verdad que esa fue una de las partes más entretenidas. Yo creo que la parte más entretenida en la primera etapa de la carrera, porque ambos carros, en las primeras 8 vueltas,
se hicieron con 10 posiciones Magnussen y 9 posiciones Hülkenberg. O sea, estaban girando impresionante, o sea, súper rápido. Incluso en un momento, me parece que desde la vuelta 3 o 4 en adelante, Kevin Magnussen era más rápido que incluso que Russell en la lluvia, que era quien venía controlando y le pudo marcar una diferencia significativa a Verstappen en la etapa inicial de la carrera para mantener la posición. Pero una vez ya llega, vamos a decir, el punto en el que, y vamos a decir, no, normal, en el punto en que si la pista se va secando, las gomas Inter obviamente van a ser mejores que las full wet. Y cuando ya llegamos a ese punto de la carrera, en la vuelta 8, antes de la vuelta 8, ya veíamos el rendimiento caer de los pilotos. O sea, fue impresionante ver a Magnussen hacerse con posiciones de Hamilton, de Alonso, de Piastri, ya ahí en la grilla alta. Y de nuevo, o sea, verlo acercarse con tanta facilidad, por ejemplo, al siguiente carro en el orden que era Lando Norris, y ya ver cómo en la primera vuelta que se hizo la diferencia, la transición entre cuál goma era mejor, ahí vemos a perder 2 segundos por vuelta. En la primera vuelta perdió 2 segundos Magnussen, y ya obviamente fue haciéndose, se fue quedando poco a poco hasta que deciden parar en la vuelta 8, pero eh, lamentablemente, uno entendería que Haas hubiera estado preparado para esa estrategia porque realmente la lluvia se esperaba, pero el radar decía que faltaban todavía, me parece que 20 minutos en el primer pronóstico. Entonces yo creo que, como que el equipo debió de haber podido anticipar eso y es parte de las decisiones que como fanáticos criticamos porque a pesar de haber tomado una muy buena decisión de largar y ganar posiciones, no pudieron capitalizarlo con esa mala parada. Y yo creo que perfectamente Magnussen pudo haber quedado en los puntos si no hubiese sido por, no una, no, 2 paradas malas, porque realmente esa fue la primera. Y ya también, es un punto muy debatido ese de Haas también, porque muy hablado, porque la verdad es que a pesar de yo haber hecho y tomado esa decisión que resultó ser muy entretenida para todos los fanáticos, ¿sabes? Creo que los mejores rebases eh, hasta este punto de la temporada en lluvia, creo que lo vimos aquí, entre esos dos pilotos, claro, había una diferencia significativa por lo compuesto, tenían una ventaja muy notable. Los niveles de grip eran entre curva y curva era significativamente superior. Pero es igual, uno no ve eso todos los días, o sea que nos dieran ese chance y ese entretenimiento. Y en un punto de la carrera creíamos que iban a estar liderando ya en poca vuelta. Y más si la lluvia se intensificaba. Pero no fue así. Y la única razón de yo poder ganar posiciones con ese tipo de goma, o sea, era arriesgándose a que lloviera. O que un safety car temprano, un red flag o algo que los chances son muy altos. Si ellos ganaban posición y alguien se despistaba en ese punto de la carrera que resultaba en un red flag, bueno, pues entonces tenían una parada gratis y podían ya pelear y cambiar su estrategia de carrera en base a la posición ganada en esa etapa inicial. Y creo también, por ejemplo, que reaccionaron muy tarde, en el caso de Hülkenberg también, que duró más que Magnussen en la pista, y no capitalizar, vamos a decir, ya esa ventaja ganada y bueno, veamos que el pronóstico dice que viene en 20 minutos, 25 minutos. Bueno, pues paramos ahora y minimizamos el tiempo perdido en pista, tiempo entero, o sea, tiempo general de carrera. Y no fue el caso. O sea, ya vimos ahí a Hülkenberg como en 3 vueltas perder casi 10 segundos y eso es mucho tiempo realmente. Cuando vemos que hay cosas que se deciden por fracciones de segundos, 10 segundos es una eternidad. Y ahí se ve también otra deficiencia en el pitbull de Haas, en no poder decidir a tiempo para parar a Hülkenberg. Y yo creo que ya pasando ahí con esa primera parte de la carrera, no vimos grandes cambios entre pilotos. Así me parece que en la largada Richardo perdió posiciones con Hamilton y Alonso. Luego los primeros 5 lugares, los primeros 4 lugares se mantuvieron iguales hasta que llegaron los Haas y sobrepasaron 1-1 hasta que Magnussen se colocó en cuarto lugar. Pero el próximo punto, vamos, es interesante de la carrera. O sea, fue cuando ya la pista ya estaba secando significativamente. Y Verstappen va ya aumentando su ritmo en comparación con Russell. Y obviamente ya cuando estaba casi a tiro de DRS o de intentar un rebase, ahí algo muy extraño de ver. Fue un error de Verstappen. Un error no forzado de Verstappen. Pues como ustedes comprenderán también, los márgenes de error eran muy pequeños, porque cuando llueve y la pista se va secando, solamente se hace una línea de carrera y es la única que vamos a decir que es safe,
porque no es totalmente safe. Y o sea, cualquiera de tus gomas hace contacto con la parte mojada y probablemente sea difícil de controlar lo que pase con el carro de allí en adelante. Y en esa situación ahí vimos a Max cometer un error y perder la posición entonces con Norris, que le hace un tremendo rebase en la recta ya casi, en la recta antes de la meta. Y ya luego de ahí entonces Norris sigue en la casa de Russell y una vez se hace con el rebase a Russell, ahí viene lo que sería el primero de 3 errores de Russell, que de verdad que deja mucho deja mucho que decir realmente de cómo está Russell y cómo sería Russell liderando el equipo de Mercedes. Creo que muchos de nosotros vamos a estar de acuerdo en ese tema de Russell porque realmente no te da 100% la confianza de poder manejar situaciones hasta de más presión que esta, porque realmente aquí no creo que haya sido una situación de tanta presión, sino más bien de eh, perder el enfoque en un momento clave. Aquí yo creo que 10 metros de diferencia de frenada hacen mucho la diferencia y creo que eso fue lo que le pudo haber pasado a Russell. Eh, pero de verdad que no esperamos eso realmente. Mr. Saturday, después de haber clasificado tan bien y obviamente superar a su compañero de equipo en la clasificación, creo que ahí es donde se está quedando un poquito corto. Y ya luego de eso, ahí cuando pierde la posición entonces con Norris, se despista y pierde también entonces la posición con Verstappen. Y hay un punto ahí que yo creo que hubiera sido un penalti muy claro. No sé qué pasó realmente. La maniobra se investigó, pero simplemente no resultó en una penalidad. Y fue que cuando se reunió la pista, Russell, se reunió apuntando hacia la línea de carrera y obviamente Max Verstappen tuvo que salir de la línea de carrera para hacer el rebase y evadir a George Russell, que venía obviamente con menos velocidad. Yo creo que hemos visto esa maniobra anteriormente, incluso en esta misma carrera. No en el mismo sitio, pero haciendo un unsafe rejoin a la pista, a la línea de carrera. Y vamos a decir que de cierta forma afectando al vehículo que viene detrás. No siempre ha sido penalizado, pero el caso más reciente ha sido el de Sebastián Vettel en 2019, peleando por la victoria ahí con Hamilton, que en la curva 3 y 4, la chicana, sería 3 y 4. Ahí se despista y cuando regresa a la pista entonces le cierra la línea de carrera a Hamilton y ahí eso le ganó una penalidad. Se fue un tremendo momento, muy dramático. Y Vettel obviamente no se rindió hasta después de haber completado la carrera, fue directamente a donde los comisarios a ver, a protestar. Hasta el punto en que cambió el board de la posición que se coloca frente a los carros. Él cambió el de Hamilton que tenía el P1 y lo puso delante del carro de él, su Ferrari en aquel 2019. Y yo creo que, no sé de verdad, como no hubo contacto, no hubo ningún mayor evento después de eso. No creo que, creo que por eso fueron más suaves y no lo penalizaron, pero es una decisión cuestionable. Yo creo que no hay que esperar nada más a que haya un toque para poderlo penalizar. Pero también, yo sé que hubiera sido un penalti un poco popular porque Mercedes por primera vez en mucho tiempo estaba peleando por una victoria. Y una victoria real. Creo que esta carrera era para Russell perder y ese es uno de los primeros errores. Haber perdido la posición con Verstappen también en ese momento tal vez lo puso en una posición ya desventajosa. Y ya después de ahí, el próximo evento que vamos a decir que punto de inflexión en la carrera fue, bueno, Sargent fue quien trajo el primer safety car en la vuelta 25, pero previamente a ese safety car ya también había hecho un trompo y eh, por márgenes muy mínimos, o sea, se recuperó y pudo continuar realmente, pero ya después de ahí su carrera básicamente estaba terminada, después de haber tenido tan buen fin de semana hasta la clasificación. Y entonces luego ya en la vuelta 25, un trompo que lo lleva a la pared y saca el primer safety car de la carrera. Antes de ese safety car, Lando Norris había hecho un gap grandísimo a Max Verstappen, algo que ya pensábamos y decíamos, bueno, ya esta carrera está ganada básicamente, porque Norris tiene un ritmo de verdad que muy aplastante sobre el de Max Verstappen. O sea, en poca vuelta, en el transcurso de menos de 10 vueltas, le hizo una diferencia de 15 segundos a Max Verstappen. Y creo que en ese momento todos pensábamos que esto era una victoria segura de McLaren.
Y ya vamos a decir que aquí la otra cara de la moneda le tocó a Norris con el safety car. Porque a pesar de que el safety car tardó muchísimo en salir, en ser anunciado, entiendo también que McLaren pudo haber reaccionado y parado a Norris en ese momento a cambiar por goma, pero no lo hicieron. Y obviamente ya Verstappen y Piastri sí, ambos decidieron parar y hacer su pit stop. Y obviamente ya al salir el safety car, Lando quedó por detrás de Max Verstappen, incluso de su compañero de equipo. Y ahí ya, vamos a decir que se dio un terreno importantísimo, porque la carrera cambia significativamente cuando tú no estás adelante, cuando tú estás adelante, perdón. Y vamos a decir que eso influye directamente en el desgaste de neumático y, vamos a decir, temperatura del carro, como tú manejas la carrera realmente. Y probablemente Verstappen hubiera ganado, porque el ritmo que mostró Verstappen después también fue muy sólido. Pero, o sea, quién sabe realmente si hubiese sido algo diferente. Si Norris probablemente lo pudo haber defendido y mantenido la posición hasta el final de la carrera, pero ya ahí cediendo el terreno, fue de verdad que un un terreno cedido muy importante ahí de Norris. Y ya ahí vimos la carrera desencadenarse otra vez. Hamilton le ganó la posición en parada, en la parada en los pits a Alonso. Algo de lo que Alonso se regocijó después de la carrera, diciendo que no quede duda de que fue en los pits que le ganó la posición, porque Hamilton venía ralentizado por Alonso. Y una vez ya Hamilton se coloca ahí en quinta posición, es otro piloto que cometió un error, igual que Lando Norris también. Pero el primer y segundo lugar en esta carrera solamente cometieron un error y por eso tal vez creo que quedaron en esa posición, ya que Hamilton en el segundo stint se salió de pista y en el tercero también por un momento. Y después vemos también a Russell que luego de haber rebasado y tenido la posición en segundo lugar, cuando Norris comete el error, hace el hairpin y le gana la posición a la recta ya antes de la meta, Russell también comete otro error antes de llegar al hairpin, ahí pierde la posición con Lando Norris. Y de nuevo, o sea, era su carrera para perder. Creo que ahí también se dio un terreno importante contra Norris, que luego ya vemos cómo eso lo afecta después del próximo safety car. Y ese safety car vino de la mano de Checo Pérez, que en la misma vuelta tuvo un accidente, un despiste ahí en la curva donde Sebastián Vettel perdió la victoria en 2011. Y también al mismo tiempo, en esa misma curva, Sainz hace un trompo en la pista que lamentablemente termina la carrera de Albon. Un Albon ahí que era un pasajero totalmente, no había mucho que podía hacer para evitar ese contacto que fue obviamente race ending y es uno de los 5 de NF de esta carrera, que hay alguien que, como ustedes comprenderán, ni lo hemos mencionado todavía en la carrera, pero vamos a llegar ahí. Y Sainz pudo continuar la carrera, pero ahí nuevamente hace otro trompo tratando de recuperar el carro. Y fue algo de verdad que un poquito vergonzoso, pero de todas formas no estaba haciendo una muy buena carrera, no había ganado terreno en ninguna etapa de la carrera. Se había mantenido como que en la misma posición de todo el tiempo. Y ahí vimos de verdad que el segundo safety car. Pero antes de ese segundo safety car también tuvimos los dos stints más largos de esta carrera. Fue el de Esteban Ocon y Yuki Tsunoda con 44 vueltas. Ahí en la goma Inter, que Esteban Ocon, Yuki Tsunoda y Valtteri Bottas se ganaron muchas posiciones al no haber parado en el primer periodo de safety car, sino que siguieron con su goma. Y todos se vieron beneficiados y ganaron muchas posiciones, mucho terreno en esta carrera. Y ya ahí luego cuando llega ese segundo safety car, ahí sí obviamente ya paran para cambiar la goma de pista seca. Y ya luego del segundo safety car, vimos ahí entonces una decisión estratégica de Mercedes en la que Hamilton, habiéndose comunicado con su equipo, con su pitbull, tratando de elegir una goma media o una goma suave para el final de la carrera, simplemente no tenían disponible y le dijeron que la goma suave era muy arriesgado para el final de la carrera. Y se ve ahí un Hamilton primero que se escucha un poco decepcionado, no sé si tal vez un poco paranoico también con las decisiones del equipo.
todavía no ha salido muchas informaciones sobre eso, pero sí claramente se vio, vamos a decir, que afligido por la situación. Y claro, después de carrera que fue más notorio todavía al haber perdido la posición en las últimas vueltas con su compañero de equipo, que venía con una goma media y él con una goma dura. Pero en esa última etapa de la carrera también fue muy emocionante, cuando vimos ahí a un Russell tratando de rebasarse a Piastri, que venía en tercer lugar, y se fueron al contacto básicamente en la última chicana ahí antes de la meta. Y una maniobra también muy interesante porque aunque fue al límite, ¿sabes? Y hubo un contacto, Russell se fue ya obviamente por la zona de escape, evitó el contacto con Piastri y ahí entonces también pierde la posición con Hamilton, que venía bien de cerca también siguiendo la acción de esos dos pilotos. Y ya esa maniobra me parece también un poquito raro de que no haya sido penalizado de ningún tipo, eh, porque también al mismo tiempo Russell, a la hora del rebase, también ya Russell estaba por delante. Y la verdad es una curva muy difícil de hacer un rebase por fuera si el otro no colabora. Y la verdad es que Russell, Piastri también ha sido un piloto calculador, frío, diría yo. Eh, y ahí aguantó la presión de la mejor forma posible. No se dio terreno y al final también pudo mantener su posición por par de vueltas más. Ya después vimos ahí a un Hamilton superando a Piastri. Y entonces en la vuelta siguiente ya vino Russell y superó a Piastri también, ya con un movimiento mucho más decisivo. Y ya en la penúltima vuelta, en la vuelta 68, ahí vimos a Russell también adelantando a Hamilton por la tercera posición del podio ahí. Y Mercedes asegura su primer podio de la temporada. Lando Norris otro podio más, otro segundo lugar, muy sólido. Y Max Verstappen alcanza su victoria número 60. Es increíble pensar que en tan poco tiempo ya Max ha acumulado tanta victoria. Y de verdad que una carrera en la que nuevamente se ve muy retado sus habilidades, porque el carro no estaba en las mejores condiciones para manejar esta pista, o al menos así se escucha, así podemos interpretar según sus comunicaciones en el radio en el fin de semana entero, incluso durante la carrera hablando sobre cómo no podía abordar los pianos, porque él dijo así mismo como que me va a noquear, o sea, me va a hacer perder el carro en un momento. Y no fue el caso, más allá de la primera etapa de la carrera, cuando intentando rebasar Russell se salió de la pista. O sea que después de ahí fue un control total de la carrera, o sea, de su carrera. Y obviamente con su equipo que siempre parece tomar las decisiones correctas y él obviamente capitaliza sobre toda posible fortaleza que pueda ofrecer Red Bull. Y convirtió eso en otra victoria. Yo creo que de verdad una victoria muy celebrada por Max Verstappen. Creo que nadie se quedó insatisfecho después de esa carrera con tanta acción. O sea, la carrera se sintió hasta larguísima, decía yo, por los grupos e incluso hablando con otras personas. Porque que cada vuelta, o sea, te mantenía ahí con los ojos vuelta tras vuelta. Obviamente la carrera fue más larga de lo normal también porque por la lluvia las vueltas son más cortas, pero quiero decir que estaba pasando tanto que se necesitaba más tiempo para digerir lo que pasaba. Y realmente yo creo que eso es lo que todo fanático de Fórmula 1 quiere. Yo entiendo por qué Bernie Eccleston en algún momento de su carrera, como dirigiendo lo que sería la Fórmula 1, pensó en introducir lluvia artificial con sprinklers a través de la pista para que se mojaran. Porque realmente de verdad que las carreras con lluvia son otra cosa, nos dan demasiado entretenimiento y también podemos ver muchos pilotos acá de abajo ahí en condiciones de lluvia. Por ahí alguien que no hemos mencionado en este episodio entero y es a Charles Leclerc, que fue de hero to zero, porque en Mónaco gana, en Montreal tuvo uno de los peores fines de semana de su carrera entera, yo pudiera decir. Empezando porque fue eliminado en Q2 el día sábado y ya en la carrera. eh, eh, Primero tenía un problema en el motor que le estaba costando más de medio segundo por vuelta, alrededor de 0.600 milésimas por vuelta. Y una vez fue solucionado entonces ese tema, ya el carro se venía deteriorando, o sea, con el tema de goma y eso, y al final no fue un problema definitivo de apaga y vámonos, pero sí, obviamente, la situación no se resolvió al 100% y decidieron retirar el carro un poquito más allá después de la mitad de la carrera. Y bueno, eh, eso completaba lo que sería el segundo, el doble DNF de Ferrari, porque, bueno, aunque no lo mencionamos anteriormente, pero Sainz también eventualmente se retiró. Y ahí, este fin de semana tuvimos dos dobles retiros, dos Williams fuera de carrera, dos Ferrari fuera de carrera. Y
Algo que no mencionamos también en la largada, pero que fue un punto muy importante, ya que vamos a mencionar a Checo como el quinto DNF de la carrera, fue que en la largada Checo casi se ponía a Gasly de sombrero, como dicen coloquialmente, y gracias a Dios se salvó y solamente fue un poquito de daño en la trompa, como dicen. Y no pasó a mayores, pero realmente también mucho que desear del rendimiento de Checo. No creo que haya nada que celebrar ni que nada positivo que se pueda sacar este fin de semana. Y es una pena realmente porque acaba de firmar una extensión de un 1+1 para más claridad para los que nos ven, porque realmente fue un poquito confuso el anuncio diciendo vamos a decir como que el camp de Checo diciendo que había firmado por 2 años, pero ya Horner se vio la necesidad de salir, aclarar que fue más bien un 1+1 para mantener sus opciones frescas y considerando también ya, o vamos a decir considerando, ofreciendo algo más de consideración a Yuki, que viene teniendo muy buen rendimiento. Yuki también tuvo uno de los momentos más, eh, uno de los close calls más grandes de la carrera también fue Yuki cuando perdió el carro, luego de, ya en la última etapa de la carrera, en persecución de Esteban Ocon. Y esa era una pelea directa por un octavo lugar, no, un noveno lugar, perdón, que serían 2 puntos al final de la carrera. Son 2 puntos muy valiosos, tanto para Alpine como para Visa Cash App. Y una pena, la verdad, que lo perdiera así, en un momento tan importante para el equipo. Un piloto que viene haciendo tan buen trabajo en la temporada completa, o sea, tenía un streak increíble de carreras en los puntos y creo que una temporada, su mejor temporada hasta ahora. Y ahí lo pierde el carro y casi se encuentra de frente a Nico Hülkenberg. O sea, esa foto, ese momento, o sea, es milimétrico la diferencia, lo que había, el espacio que había entre esos dos carros. Y las reacciones, la reacción de Hülkenberg, o sea, los reflejos de Hülkenberg en evitar ese contacto fue fraccional, de verdad que una cosa increíble. Y algo muy curioso también que muchas veces decimos, yo personalmente, que siempre abogo porque la pelea se dé en pista, que todo sea vamos a decir, en la pista, que lo permitan competir a los compañeros de equipo. Y en este caso, vimos como a Richardo por las radio le indican que ellos están, o sea, que él tiene la libertad de competir con Yuki Tsunoda. Y realmente hubiera sido algo también, yo creo que mejor para, ¿cómo te digo? Hubiera sido mejor ver a Ricciardo tratar de superar a Tsunoda en pista, más allá de ese error que cometió Tsunoda, porque realmente lo que queremos ver es un Ricciardo reivindicarse. Y digo, queremos ver la mayoría de los fanáticos que siguen a Ricciardo. Creo que sería muy feliz viéndolo ganar. Y creo que si lo hace en pista, con Yuki Tsunoda en pista, creo que tiene como un sabor más dulce esa victoria. Pero Yuki lo perdió el carro ahí, parece que sentía que su espejo estaba muy lleno también y perdió el carro en esa curva ahí, en la chicana antes de llegar al hairpin, al pincho. Y una lástima, de verdad. Pero Richardo ahí capitalizó y en pocas vueltas ya también se hizo con la posición de Esteban Ocon. Que obviamente ese cambio de posición resultó también en una de las decisiones de Alpine que debería ser controversial, pero no fue tan controversial, no ha sido tan debatida realmente como yo esperaba. Pero Alpine le pide a Esteban con que ceda la posición a Gasly para que Gasly pueda ir al ataque de Richardo y que obviamente si Gasly no se hacía con la posición de Richardo, bueno, pues que devolviera la posición a Esteban Ocon. Estamos viendo aquí una dinámica de equipo un poco fuerte, no sé si fuerte, sería, vamos a decir, herida, porque realmente creo que los dos se ven, cuando digo los dos, de parte y parte, si Ocon y Alpine, ya obviamente viendo lo que pasó en Mónaco, vamos a decir que están un poco resentidos, yo diría, de cierta forma. Y no se manejó de la mejor forma. Creo que ahí Esteban Ocon jugó su parte también, diciendo, vamos a decir, de cierta forma retando, y la primera reacción fue decirle simplemente, no lo voy a hacer, aunque después obviamente acató la orden, pero se la pasó siendo un poco sarcástico y como, ¿cómo te digo? Bueno, la palabra es sarcástico, como fingiendo que estaba feliz con la decisión que tomó el equipo y eso, pero realmente es un poco incómodo de ver porque simplemente crea más tensión en el equipo y es algo que
que creo que al final del día no le conviene a él, ya sea por X o por Y, incluyendo ya, vamos a decir, la relación con el equipo, con él, la relación con todos, vamos a decir, en la fábrica, quien obviamente decidiría o sea, trabajar de esa forma con alguien que no tiene la mejor actitud. Y creo que es un problema realmente que no le conviene a él, pero al mismo tiempo eh, creo que Alpine en esa situación debió poder haber manejado un poquito esa situación con y tal vez no pedirle eso. Habiendo hecho una carrera tan buena, diría yo, habiendo largado P18, clasificó P18, tenía una penalidad, entonces largaba de P20, pero entonces los stakes largaron desde el pit lane, entonces al final se convirtió en un P18 y haber terminado, vamos a decir, en un potencial P9, al final un P10, hubiera sido una tremenda carrera de verdad que de resultado. Y con eso consigue mantener su streak de 100% en los puntos en toda la carrera de Montreal que él ha participado. Al igual Hamilton también, que tiene un streak de, en toda la carrera de Montreal que ha competido, haber quedado en el top 5, si termina. Eh, y bueno, también hablando de otros streaks que vimos en el fin de semana, por ejemplo, Lance Stroll, que no jugó un papel muy relevante en la carrera, realmente no estuvo presente. Creo que no fue enfocado en ningún momento, ningún rebase más allá de las interacciones con Magnus al principio de carrera. Eh, y bueno, o sea, también vamos a decir que mejoró su récord aquí en casa también. Esta es su quinta ocasión en los puntos en casa. Y ya por otro lado también vemos cómo esta pista no es una pista de Checo que anteriormente solamente ha llegado a Q3 en 3 ocasiones de 11 participaciones. O sea que aquí otra vez, y queda fuera de los puntos también. Pero, ¿quién lo diría realmente? Que Checo no le va tan bien en esta pista cuando uno de sus primeros podios, como ya en la categoría en Fórmula 1 en 2012, fue aquí en Canadá, después de hacer una tremenda carrera, una carrera con mucha degradación, con el sol afuera, muy diferente a esta. Y Checo haciendo una tremenda carrera ahí, administrando su goma, con un carro que obviamente también era muy bueno, con las gomas, muy gentil. Hacerse con ahí un muy buen podio detrás de Lewis Hamilton. En tercer lugar me parece que fue Romain Grosjean. Y yo creo que ya ahí con eso podemos ir cerrando lo que sería la carrera de Canadá. Eh, Lamentablemente no tenemos más carrera PM por el momento hasta octubre, pero ahora ya entramos en temporada europea. Y el próximo fin de semana de carrera es en España, Gran Premio de casa de Fernando Alonso y Carlos Sainz. Vamos a estar enseñando por ahí la mercancía ya que han ido anunciando algunos de los equipos y ojalá sea de su agrado. Nos pueden escribir, nos pueden pedir lo que ustedes quieran realmente. Y cualquier otra recomendación también. Vamos a tener gente por allá en el Gran Premio de España también, así que atento a las historias, vamos a estar compartiendo fotos. Y, o sea, claro, nos llena de felicidad cuando ustedes nos comentan y ese tipo de cosas. Así que si quieren algo, si quieren, también le pedimos a la gente que va para allá para la carrera que nos enseñe algo que ustedes quieran ver del circuito, se lo podemos mostrar. Y no solamente eso, que es el primer Triple Header de la temporada, ahí con España, Austria y Silverstone. Entonces, estamos ya, vamos a decir, como que en el mejor momento de la Fórmula 1, donde vamos a tener más acción seguida, continua. Como que los próximos capítulos de la Fórmula 1 se van a desarrollar ahora. Y es una etapa de la temporada muy importante también, porque como estamos en Europa, es mucho más fácil introducir mejoras y cambios a los carros que potencialmente puedan alterar el pecking order. Y esta parte de la temporada es donde vemos como cambios así significativos. Si no sé si recuerdan, en el 2023 aquí fue que vimos el inicio del gran ascenso de McLaren, empezando en Austria. Bueno, en España realmente, con una clasificación en P4 de Lando, que no pudo capitalizar la carrera por un toque al principio, pero ya en Austria vimos el tremendo carro que era el McLaren y en Silverstone mejor todavía. Y así mismo también, quién sabe, si mira, ahora estamos llegando a esta etapa de la temporada y Mercedes dio una gran sorpresa en Canadá antes de llegar al calendario europeo al 100%. Y, y así quién sabe si por fin Aston Martin también da pie con bola con su mejora y se acerca al top 5, que es lo que obviamente todos quisiéramos. Yo creo que sería también muy bienvenido, que Alonso tiene muchos fanáticos y de verdad que agrega mucho al entretenimiento. Siempre nos da buena carrera cuando tiene el carro y se siente cómodo. Creo que es uno de los principales protagonistas de la Fórmula 1. Y yo creo que ya con eso podemos cerrar este capítulo de Canadá. Nos vemos, señores, en 2 semanas en España. Hasta la próxima.